Capítulo 10. El fino arte del juego. Era su primer recuerdo, y partes de él no estaban claras. Allí estaban esos hombres grandes que llevaban en su padre, y en la cara de su madre se ve tan extraño, y su padre se ve tan extraño con el blanco paños alrededor de su cabeza, y los rostros extraños de médicos y vecinos no lo había visto antes. Entonces la extraña quietud y lo extraño nuevo miedo cuando su padre no se movía y todos estaban tan callados. Estos recuerdos eran bastante borrosos. No siempre estaba segura de cuáles eran recuerdos de los acontecimientos o que habían surgido de lo que ella había tenido después oído. Pero del funeral estaba muy segura, porque nunca podría olvidar esas hermosas manijas plateadas en el ataúd de madera brillante, o su resentimiento hacia las mujeres vestidas de negro que no dejaban que su tacto era la cosa más bonita que había visto en su vida. Los potros huyó, asustado, cuando un barril de savia vacío cayó del trineo, y su padre había sido arrojado contra un árbol y traído a casa con una fractura de cráneo, vivir inconsciente 2 días, y ser enterrado en el ataúd brillante con las asas de plata. Había habido un niño mayor que murió cuando era un bebé de 8 meses, y así que la viuda Gilmore se quedó a los 35 años con su única hija, Hattie. Y una granja de 140 acres, con la casa en la ciudad. Señora Gilmore tenía buen sentido para los negocios. Vivía sola con Hattie, dirigía la granja, y pronto sus intereses degeneraron en una esclavitud para el hogar y detalles de la finca. La viuda había enseñado en la escuela hasta casi los 30 años. Ella no lo era hermosa, y el magro sentimiento de su alma se desintegraba fácilmente en la morbosidad. Vestía de negro el resto de sus días, y durante el resto de sus días, los servicios religiosos eran horas de luto público. El salón estaba cerrado después del funeral, y Hattie nunca pudo verlo dentro de sus muros casi espantosamente sagrados, salvo mientras ella miraba tímidamente durante los días de limpieza o, raramente, cuando su madre la llevaba con lágrimas en los ojos y se pararon frente al retrato de crayón de tamaño natural de la difunto. Incluso en su juego tranquilo, Hattie debe mantenerse del otro lado de la casa. Hattie Gilmore fue una niña sobria y vivió una infancia sobria. Ella no es fuerte. Nunca se había hecho nada para que así fuera. Juega y los compañeros de juego siempre fueron limitados. Ella y su madre pertenecían a la mejor clase de Coopersville, la mayoría de los niños del pueblo viven en la parte inferior del puente donde se apiñaban las casas de la gente de la fábrica. Los niños eran demasiado rudos y las otras chicas no eran lo suficientemente amables. Así que jugó mucha soledad, por mucho que jugara, con sus 2 muñecas de porcelana y la lata estufa y platos de hojalata, que constituían sus juguetes. Había poco que hacer estimular su imaginación y nada para desarrollar camaradería y amistades. Durante horas de su tiempo de juego, se sentaba inerte en la parte delantera, se agachó y observó a los transeúntes, porque nunca había habido ningún pensamiento de entrenarla en el arte del juego. En cambio, se le advirtió que siguiera su vestido limpio y bastante severamente reprendido si, acaso, se vestía o el delantal estaba rasgado. Así que se quedó mirando la obra de teatro de la otra niños, sin conocer nunca las emociones de un juego de mancha, ni él las temerarias aventuras del hombre negro. Incluso el coño quiere un rincón, desarreglaba sus rizos dolorosamente rizados y rara vez se arriesgaba. Lúpulo, escocés, cuando la figura era pequeña y como una dama, era prácticamente el límite del ejercicio violento de Hattie. De modo que ella no desarrolló, como pudo ella. Seguía siendo de talla baja. Además, sus días de juego tristemente se acortaron, porque pronto se fundieron en jornadas de trabajo. Cuidado de la limpieza eran muchos, ya que su madre planeaba su hogar. Según York Tradiciones del Estado, Hattie aprendió pronto detalles domésticos, y para más de una generación siguió seria y servilmente la rutina fundada por su madre, que obstinadamente, hasta el final, no conoció la sombra de volviéndose, y fue a su honradamente merecido largo descanso. Dentro de una semana después se fue a la cama. Hattie terminó la escuela secundaria de la ciudad, y tomaba tan en serio sus tareas escolares que fue la mejor alumna, siendo demasiado bueno para ensuciar tu vestido debería traer alguna recompensa. Su maestra se refería a ella con orgullo como un ejemplo del excelente trabajo que un estudiante podía que no fue perturbado por influencias externas.
Noche de graduación, el mismo verano que tenía 17 años, era casi guapa. Lo natural de éxito y de reconocimiento público se vio incrementada por la reflejado en el rubor de las rosas rojas que llevaba. Y Ben Stimson, el viejo hijo de la doctora, llevaba la imagen de esta, su yo más bello, en su gran corazón durante muchos años. Tenía entonces 20 años, era estudiante de segundo año en universidad, y un hombre sano a la que mirar. Se llevó a Attie a casa anoche. Era principios de junio y se quedaron en el camino. Ella era tan casi feliz de que su conciencia se volviera sospechosa. Sintió algo iba a suceder, algo horrible. Y a ella casi no le importaba. Habían llegado a la escalinata de la entrada de su casa. Ominosamente, se hizo el silencio. De repente el impulsivo Ben la estrechó contra sí y, hay que decirlo, la besó los labios inmaculados de Attie Gilmore. Por un momento su corazón dio un salto casi en una expresión desenfrenada. Un momento más, otro beso, y ella podría haber sido comprometida, ella podría haber respondido a la emoción, el amor que llamaba a su corazón, pero la diosa de su destino quiso lo contrario. La puerta principal se abrió. Apareció una forma angular. La voz acre cuajaba los pensamientos de amor mientras asaltaba a los impetuosos amantes. Al cabo de un minuto se escabulló y la doncella rescatada fue segura en los brazos indignados y resentidos de su madre, a salvo, años para ser tentado y turbado por el remordimiento y los deseos, para ser perseguido por esperanzas no aceptadas. Ben Stimson es un freelance. No puede ayudar porque su padre es un libre pensador y el muchacho nunca asistió a la escuela dominical una docena de veces en su vida. Que se una a la iglesia y muéstrale a la gente que quiere vivir correctamente. Entonces, si él te corteja regularmente, yo no le importará, pero es demasiado libre y fácil. Yo llamo a ese tipo de peligro. Dijo su madre. Ben Stimson le escribió una nota a Attie al día siguiente, que ella no lo hizo respuesta, pero se mantuvo durante años. 2 veranos más tarde, llegó a la casa, luciendo muy bien en el nuevo coche del doctor, conduciendo el Bayo de paso alto, elegante con un arnés marrón nuevo, el primero Attie lo había visto alguna vez. Le pidió que lo acompañara a dar un paseo, y una vez más, la negativa de su madre influyó en su decisión de no las súplicas de un corazón anhelante y solitario. La señora Gilmore finalmente tuvo una muerte exclusiva, práctica, sin alegría, tal como ella había vivido. Ben acudió al funeral. Llamó a Attie al día siguiente. La inconstancia no era una de sus debilidades, y el velo de su belleza se había aferrado a ella a través de todos estos años, en los ojos de su antiguo amante. Volvió a ser impetuoso y ofendió a todos los conservadora propiedad de la obediente melancolía de Attie al pedirle que casarse con él, y esto en la habitación donde se celebró el funeral de su madre se celebró el día anterior. ¿Qué podía hacer Attie sino romper a llorar y salir de la habitación, y Ben, y las esperanzas secretamente acariciadas de muchos años, y un verdadero hogar con un esposo alegremente feliz, y esos hijos que podrían haber sido suyos, para dejar todo esto y más en homenaje a la sacralidad de la memoria de su madre? 10 años grises se arrastraron. Attie se quedó con algunos huéspedes para no ser solo en la casa. No aceptaría hijos. Eran demasiado ruidosos y mantenía el lugar en desorden. La paciencia de Ben finalmente se había agotado, a pesar de que terminó su curso de medicina y había estado practicando casi 10 años antes de casarse. Ningún otro por el que pudiera preocuparse siquiera llamado. A la granja le fue bien. La mujer solitaria tenía más de $20,000 en el banco y en la propiedad valía mucho más. Pero los días más brillantes fueron grises. A los 45 pesaba 94. Comía apenas lo suficiente para mantenerse ida. Su digestión era desastrosa. Su orgullo y su voluntad por sí solo, su capacidad para sentarse durante las comidas o a través de las ocasionales casas de los vecinos llamadas. Pasaba horas sola en su habitación, muda, morena, con una angustias y dolores implacables que atormentaban todos los órganos. Su sueño y soñó con Ben abajo en un ataúd, otra vez y otra vez, hasta que temió bastante a la noche. Cuando ella se armó de valor medicina, parecía atada de pies y manos en aquel salón de la muerte, sostenida por un sueño de terror.
Entonces Ben se movía de un lado a otro en el ataúd y hacerle muecas torturadas, y algunas veces horribles la acusó, incluso la reprendió. Finalmente un sueño horrible, 2 ataúdes, su madre en uno, Ben en el otro, cada uno barandilla y ambos derramando insultos sobre ella. Estuvo en cama durante semanas. Vino otro médico y luego, alabado seas. Su libertador. Jane Andrews era la hija del antiguo ministro presbiteriano. Vivió en Coopersville hasta los 24 años, dándole a su padre el cuidado eficiente y devoto de su hija durante su larga y última enfermedad. Los medios de la familia siempre habían sido limitados, y cuando el asalariado estaba acostado lejos de allí, ella respondió de inmediato a la llamada práctica. No hubo hospitales cercanos. Así que se fue de casa y se puso a entrenar en una pequeña institución en el Hudson. Este es un hospital donde la enfermedad es reconocido como algo más que infecciones y miembros rotos y destrozados. Aquí aprendió bien el bálsamo salvador de la alegría al hacer desdichados a los desdichados cuerpos con sus almas más miserables. Durante 5 años había vivido en el medio de los beneficios traídos por la inspiración del recto sentimiento actitudes. Conocía muy bien la potencia curativa del espíritu de juego. Su visión de la vida era ya profunda, su perspectiva de la vida elevada y artful. Entonces su madre fracasó. Volvió a casa y durante 3 meses había estado embelleciendo las últimas semanas. Esta mujer más que sabia ahora vino a cuidar a la pobre Atie, vino a acompañarla para que recuperara la salud, vino como una revelación a este equivocado y cansado, de un camino mejor. Después de 45 años de la vida sin juegos de un ciervo a la ruina seriedad, lo asombroso es que la amargura no había entrado a cuajar todas las oportunidades de una vida alegre. A Atie Gilmore había que enseñarle a tocar. Durante las semanas de su descanso, la mujer más fuerte llevaba a la más débil de vuelta a la niñez. Ella trajo algunas muñecas. Les hacían ropa. Se vestían y los desnudó y los acostó. Les enseñaron a decir sus oraciones y preparaba sus pequeñas comidas, enseñándoles la mesa modales, y les hicieron jugar como deben jugar los niños. Un rayo de sol se hizo un álbum de recortes. Era un hermoso conglomerado de colores, de hadas y niños, de pájaros y flores, y de torpes, pero ilustraciones a mano de las alegrías de ser amamantado y, proféticamente, de las mayores alegrías de estar bien. Jugaron autores, Flinch e incluso Old Maid. Espléndidas medias horas fueron dedicado a la lectura, vidas gloriosamente felices. Se contaban historias. La felicidad, historias, chistes y enigmas inventados. Un día Atie se echó a reír en voz alta, por cuya crueldad su mórbida conciencia se retorció de inmediato un torrente de lágrimas. Pero aquella enfermera maravillosamente astuta sostenía un espejo frente a un rostro lamentablemente retorcido, y sus comentarios discretos trajo de vuelta las sonrisas. Esa risa fue el primer rayo de calor de un verano de felicidad que fue para adorar el otoño de una vida sombría bendito. Luego, Atie Gilmore aprendió a tocar una veintena de out-of-door juegos y para entender el deporte. Aprendió a ver las bellezas de las flores al borde del camino, malas hierbas, como su madre había llamado a la mayoría de ellas. Ella aprendió a leer historias gloriosas en las nubes siempre cambiantes. Él se invitó a los hijos de los vecinos, tímidamente llegaron al principio, luego estaban ansiosos por venir a tocar a un taties. 3 multas, acontecimientos determinantes que ocurrieron en ese otoño para completar la salvación de esta mujer que estaba aprendiendo tan rápido a vivir la felicidad. Ellas, Jane y Atie, amigas ahora más que enfermeras y pacientes, hicieron la gorra y la capa más delicadas posibles para el último bebé del Dr. Ben, y envió con un cordial y alegre saludo. Esta fue una ofrenda de paz a los pasados, probablemente más eficiente que mucha sangre que se ha derramado sobre altares de sacrificios. Luego hicieron un viaje que estuvo a punto de ser un solemne, era tan portentosamente importante. Fueron al orfanato, permaneció varios días y trajo a casa una lujuriosa un montón de travesuras de 3 años, que siempre iba a destrozar la santidad sombría de ese viejo hogar. De aquí en adelante, incluso el salón de luto iba a ser asaltado con gritos de júbilo. Algunas cosas plantadas en los macizos de flores de Atie estaban condenados de antemano a no brotar. Ya no podía, el jardín delantero parece una alfombra recién barrida.
Roy fue legalmente adoptado por Atie y se convirtió en su posesión más orgullosa. Finalmente, los ojos se abrieron a esa hermosa vista de lo sagrado, rara vez vista, la vida de juego que durante tanto tiempo le fue negada a esta buena mujer. Nunca más eran preocupaciones de limpieza que debían mencionarse. No fueron reconocidos. Cuando las cosas salían mal, salían alegremente mal. Lo que no pudo ser se bromeaba sobre lo curado. Todo el negocio de las tareas domésticas se convirtió en un alegre juego. Vida para Atie Gilmore, para Roy, para los hijos de los vecinos y para algunas de las madres de la vieja y aburrida Coopersville llegaron a ser vividas como las mi padre tenía la intención de que sus hijos vivieran, cuando una mujer casi anciana encontró la fuente de la juventud revelada por el fino arte del juego. Un bendito revelaciones para cada vida cuando el gozo del juego roba el trabajo horas de su tedio y cansancio. Vive como el amo que hace jugar de su obra.